Luis Aguilar, el gallo más brillante del cine de oro mexicano. Un alma forjada entre canciones, pólvora y lágrimas. No fue solo una estrella, fue un emblema nacional, una voz que hizo vibrar los corazones de un país entero. En cada nota, en cada mirada, ardía un México que soñaba, reía y lloraba con él. Era el charro perfecto, el héroe romántico, el hombre que transformó la pantalla en una celebración de vida y en un eco de su propio destino. En una industria bañada de luces y egos desbordados, Luis Aguilar fue distinto. Humilde, apasionado, generoso con su público y ferozmente leal a su arte. Mientras otros se perdían en la vanidad, él cantaba para los suyos, para los pescadores, para los trabajadores que lo veían como uno de ellos. En su sonrisa había verdad, en su mirada melancolía. Pero detrás de aquella gloria inmortal se escondía una herida que nunca cerró. La fama no pudo silenciar las sombras que lo acompañaban fuera de cámara, las adicciones, las pérdidas, los silencios prolongados de quien lo dio todo y se quedó sin refugio. Cada aplauso ocultaba un suspiro, cada éxito una soledad más profunda. Al final, el hombre que hizo cantar a México murió con el corazón cansado y los recuerdos aún encendidos. Hoy su voz sigue resonando en la distancia como una serenata para los que también aprendieron que la grandeza y el dolor pueden habitar en el mismo cuerpo. No apartes la mirada, esta es la historia de un ídolo que amó tanto la vida que terminó consumido por ella. Las primeras heridas de Luis Aguilar no fueron escritas por la fama, sino por la vida misma. Nació entre el polvo del desierto y el eco del mar en Hermosillo, Sonora, el 29 de enero de 1918, en una familia que conocía más la dureza del trabajo que el brillo del espectáculo. Hijo de una madre amorosa y de un padre ausente, el niño que un día sería llamado el Gallo Giro, aprendió desde temprano que el cariño y el sustento no siempre caminan de la mano. En su niñez, el México de los años 20 era tierra de contrastes. El campo todavía se curaba de la revolución, mientras las ciudades apenas descubrían la electricidad y el cine mudo. Luis creció entre ranchos y talleres, donde el sol castigaba sin compasión y el silencio se llenaba con el canto de quienes soñaban con un futuro distinto. Era un muchacho inquieto de mirada fuerte y espíritu indomable que ayudaba a su madre mientras imaginaba un mundo más allá de las montañas de Sonora. Su adolescencia se forjó entre oficios humildes, fue pescador mecánico y marinero antes de ser artista. En Sinaloa trabajó en barcos de pesca que cazaban tiburones, una labor que pagaba con sudor y riesgo, y fue allí entre el salitre y las olas donde su voz comenzó a despertar la atención de los compañeros de tripulación. Cantaba para espantar el cansancio, y sin saberlo, estaba tallando el instrumento que lo haría inmortal. La dureza de aquellos días marcó su carácter. El mar le enseñó disciplina, pero también soledad. Entre el rugido del viento y el golpe constante de las olas, aprendió que el hombre solo encuentra su valor cuando el miedo lo rodea por completo. Esa lección silenciosa lo acompañaría toda la vida. En esas largas noches sobre la cubierta con el cielo lleno de estrellas y el cuerpo rendido, Luis se prometió que un día cantaría para salir de la oscuridad. No tuvo una infancia de privilegios, tuvo una infancia de resistencia. La educación formal fue breve, interrumpida por la necesidad de llevar pan a casa. Sin embargo, poseía un oído natural para la música y una memoria prodigiosa para las melodías populares. Mientras otros niños recitaban lecciones, él memorizaba corridos y rancheras que escuchaba en las fiestas del pueblo. Era su manera de aprender lo que ningún libro podía enseñarle, el lenguaje del alma mexicana. A finales de los años 30, impulsado por la necesidad y por una intuición que parecía venirle del destino, se trasladó a la Ciudad de México. Allí, entre el caos de tranvías, mercados y estudios de radio, comenzó su transformación.
Cantó en pequeñas estaciones en programas improvisados hasta que su timbre recio y elegante atrajo la atención de productores que buscaban nuevos ídolos para un público hambriento de esperanza. Pero el ascenso no borró la cicatriz de su origen. En cada canción que interpretaba, al son de la negra. Mi destino fue quererte. El caminante había una nostalgia que solo puede nacer del que ha conocido la escasez. Su voz no era solo un sonido, era una biografía cantada a la historia de un niño que perdió la inocencia en los muelles y encontró consuelo en la música. Al mirar atrás, uno puede imaginar al joven Aguilar observando el horizonte del Pacífico, comprendiendo sin palabras que su destino no era pescar peces, sino corazones. Su infancia no fue un prólogo feliz, fue el crisol donde el dolor y la perseverancia se fundieron para crear al hombre que años después haría cantar a todo México. Detrás del brillo del charro y del artista, siempre quedó aquel niño de Hermosillo con los pies descalzos, mirando el mar y prometiéndose que pase lo que pase, su voz nunca se rendiría. Cuando el rumor del mar quedó atrás y las redes se secaron en sus manos, Luis Aguilar no se rindió al silencio. El muchacho que había cantado sobre los barcos comprendió que su voz era el único camino que lo sacaría de la pobreza. En los muelles de Mazatlán, donde los hombres hablaban con el viento y las olas, dictaban los días su destino, comenzó a susurrarle otra promesa: cambiar el ruido del mar por los aplausos del público. En la Ciudad de México, las calles eran una jungla de tranvías, humo y sueños rotos. Luis llegó con los bolsillos vacíos y la fe intacta. Vendía su voz en pequeñas emisoras de radio, cantando corridos y rancheras por unas cuantas monedas. Dormía en cuartos de huéspedes donde el eco de su canto era su única compañía. Sin saberlo, cada interpretación era una oración al destino, un desafío al olvido. Su oportunidad llegó cuando el locutor Arturo de Córdoba lo escuchó cantar una tarde en la XGW. Aquel momento cambió su vida. Pronto los estudios de grabación se abrieron y el joven de voz bronca y alma serena comenzó a llamar la atención de productores cinematográficos que buscaban un nuevo tipo de charro auténtico viril, con la mirada limpia de quien conocía el trabajo duro. En 1942 debutó en Soy Puro Mexicano una frase que se convertiría en profecía y en destino. Pero la fama nunca se regala sin exigir algo a cambio. Luis tuvo que aprender el lenguaje del cine a golpes de cansancio, filmando bajo el sol, repitiendo tomas hasta la madrugada, cantando entre decorados que olían a pólvora y sudor. Mientras otros actores llegaban con apellidos ilustres, él llegaba con cicatrices. Y fue precisamente eso, esa mezcla de humildad y fuego, lo que hizo que el público lo amara. En poco tiempo pasó de los papeles secundarios a protagonizar cintas que marcaron una época: Sota Caballo y Rey, 1944, La Feria de Jalisco, 1947, El Gallo Giro, 1948. Cada película era una batalla. México entero lo veía cabalgar, cantar y reír sin imaginar que detrás de cada sonrisa había un hombre que todavía cargaba la nostalgia del pescador. Su éxito crecía al ritmo del país que lo adoraba. Llenaba salas, vendía discos, su nombre aparecía en portadas y ferias. Se convirtió en símbolo de masculinidad y orgullo nacional, en la voz que unía al campesino y al citadino. Sin embargo, ese ascenso vertiginoso tenía un precio. El aplauso que lo elevó también empezó a aislarlo. Los compromisos se multiplicaban, los contratos lo encadenaban, y los amigos sinceros se volvían escasos. En los pasillos de los estudios, algunos lo veían con envidia, otros con deseo, y pocos con afecto genuino. Luis lo intuía, pero seguía adelante. Había jurado no volver jamás a la pobreza, y la fama, aunque cansada y cruel, era su única garantía. A finales de los años 40, el muchacho de Hermosillo ya no era un desconocido. Era el Gallo Giro,
la figura más rentable del cine musical mexicano. Pero el niño que soñaba junto al mar todavía vivía dentro de él, recordándole que ningún triunfo es eterno, que incluso las luces más intensas acaban por quemar lo que iluminan. La gloria había llegado, sí, pero en su mirada comenzaba a crecer la sombra del precio que pronto tendría que pagar. Luis Aguilar entró en la década de los 50 no como el favorito de la crítica, sino como el forastero silencioso del cine de oro. Moreno altivo con una mirada que mezclaba ternura y fuego, cargaba más cicatrices que conexiones. Sin embargo, la pantalla reveló pronto lo que muchos no habían visto detrás de su porte de charro. Había un alma que sangraba verdad. En cada gesto, había honestidad en cada nota, una emoción que no se fingía. Cuando cantaba o desenfundaba un revólver, el público sentía que no era actuación, sino destino. El cambio de marea fue inmediato. México lo aclamó, las salas se llenaban, su voz sonaba en las cantinas y las plazas, y las mujeres lo miraban como si encarnara al amor mismo. ATM. A toda máquina 1951, al lado de Pedro Infante, marcó el punto sin retorno. Dos ídolos compartiendo pantalla, dos mitos en formación. La cinta fue un fenómeno que arrastró multitudes, y por un momento la amistad entre ambos pareció más fuerte que la fama. Pero el éxito, con su doble filo, siempre cobra algo. La sombra de la comparación comenzó a rondarlo. La gente coreaba el nombre de Infante, y Luis, aunque sonriente, sentía cómo la gloria se inclinaba hacia el otro lado. Los estudios querían repetir la fórmula, exprimir la magia de aquella dupla, pero Aguilar era un hombre de principios. Rechazó los papeles que consideró banales. Insistió en cantar de verdad, no en fingirlo. Ese no fue su línea trazada en sangre, una declaración de orgullo que Hollywood no habría entendido, pero que el público mexicano respetó. Sin embargo, la industria implacable empezó a cobrarle el precio de su independencia. Las oportunidades disminuyeron, los productores lo tildaron de difícil, y los rumores, esa moneda sucia del espectáculo, comenzaron a circular. Mientras Pedro Infante ascendía hacia la eternidad, Luis permanecía en tierra luchando contra los vientos que antes lo habían elevado. Pero la vida caprichosa aún guardaba para él una segunda resurrección. El gallo giro, la trampa del deseo. Café Colón, papeles que lo devolvieron a su esencia, que lo mostraron más maduro, más humano, más cercano al dolor real del hombre mexicano. Su voz, con un tono más rasgado y grave, comenzó a contar otra historia, la de quien ha conocido el amor, la pérdida y la traición. El público volvió a amarlo, pero la fama, como el fuego, ya quemaba más de lo que iluminaba. El exceso de trabajo, los viajes interminables, las noches de desvelo, con un vaso siempre cerca. Su cuerpo comenzó a pasarle factura, y aunque su figura seguía firme, sus ojos ya cargaban el peso de la nostalgia. En los sets, entre luces y cables, a veces se quedaba mirando al vacío como si buscara algo que había quedado en el mar de Sonora o en alguna taberna olvidada del DF. Luis Aguilar había alcanzado la cima, pero la cima siempre es fría. Detrás de los aplausos y los trajes de charro bordados en oro, se escondía un hombre que empezaba a entender que la gloria no redime, que la fama puede ser solo otra forma de soledad. Y justo cuando el país entero lo coronaba como leyenda, la tragedia silenciosa, paciente, comenzaba a preparar su regreso. Luis Aguilar siempre fue descrito como un hombre de mirada firme y corazón indescifrable. En los reflectores era el charro irresistible, el héroe que cabalgaba entre canciones y balas, con una sonrisa que hipnotizaba a todo un país. Pero en la intimidad, su historia amorosa estaba hecha de promesas rotas, silencios y pérdidas que lo marcaron con una tristeza que ni la fama pudo disipar. Detrás del sombrero y la guitarra había un hombre que amó con una intensidad que pocas veces fue correspondida
y que pagó cada destello de felicidad con una sombra más profunda. Sus primeros amores llegaron antes de la fama cuando todavía era un joven marinero y mecánico que cantaba para sobrevivir. Eran romances breves encendidos por la ilusión y apagados por la distancia. Ninguno logró anclarlo. El mar, las giras y el trabajo constante lo mantenían en movimiento, y el amor como las olas llegaba y se retiraba sin aviso. Pero Luis no se endureció. Al contrario, cada adiós lo volvía más sensible, más consciente de lo efímero que es tener a alguien que te mire sin juzgar. El verdadero cambio llegó en 1947, cuando conoció a Ana María Almada, una mujer de carácter dulce y sonrisa tranquila. Se casaron ese mismo año y por un tiempo la vida pareció ofrecerle la calma que nunca había conocido. Con ella tuvo 2 hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda. Por fin el hombre que conquistaba pantallas encontraba en su hogar un refugio. Entre rodaje y rodaje regresaba a casa con flores y canciones. A veces cantaba para sus niñas y su voz tan acostumbrada a llenar estudios se volvía apenas un susurro. Fueron años luminosos donde el aplauso no se medía en taquilla, sino en risas pequeñas y abrazos sinceros. Pero la rutina, los compromisos y la fama comenzaron a filtrarse como grietas invisibles. Las giras lo mantenían lejos durante semanas, y la industria le exigía más de lo que el corazón podía sostener. En 1954 el matrimonio se disolvió. No hubo escándalo, solo silencio. Luis se refugió en el trabajo convencido de que cantar era la única manera de no pensar. Sin embargo, aquel divorcio fue su primera gran herida emocional. Había probado el amor familiar y había descubierto que incluso el hogar más cálido podía enfriarse bajo el peso del tiempo. 3 años después, en 1957, el destino lo cruzó con Rosario Gálvez, una actriz talentosa y de temple sereno. Juntos formaron una de las parejas más recordadas del cine mexicano. Rosario lo comprendía, lo acompañaba a los rodajes, y por primera vez, Luis pareció encontrar una compañera que no le temía a sus sombras. Ella lo amaba no por su fama, sino por su humanidad. Tuvieron un hijo juntos, Luis Aguilar Doblado, y durante un tiempo, la casa volvió a llenarse de música. Rosario tenía también un hijo de una relación anterior, un niño al que Aguilar adoptó con ternura, prometiéndole una figura paterna que no se ausentaría jamás. Lo llamaba mi muchacho, y aquel vínculo sería el más puro y doloroso de su vida. Pero el destino, siempre cruel con los hombres que aman demasiado, tenía otra tragedia reservada. Una tarde cualquiera el niño, el hijo de Rosario, a quien Luis consideraba suyo, encontró un arma de fuego. Jugaba sin entender el peligro. Un disparo accidental le arrebató la vida. No hubo cámaras, no hubo titulares, solo el sonido seco de una pérdida que partió al matrimonio y al alma de Aguilar en 2. Quienes lo conocieron dijeron que nunca volvió a ser el mismo. Desde entonces, su mirada tenía algo ausente, un cansancio que ni el maquillaje ni la fama podían esconder. No gritó, no buscó consuelo en los periódicos. Simplemente se encerró en un silencio que pesaba más que cualquier lamento. Las botellas comenzaron a acompañarlo con frecuencia, y aunque seguía cantando con la misma potencia, su voz parecía venir de un lugar más profundo, más oscuro. En cada canción de amor había una súplica. En cada película un intento de redención. A veces, al terminar una escena, se quedaba quieto mirando al vacío como si buscara entre las luces del set al niño que había perdido. Rosario fue su refugio durante años, pero también su espejo. En su mirada veía el mismo dolor reflejado. Compartían el duelo sin palabras, intentando construir una rutina sobre los escombros. Ella seguía trabajando en el cine, él alternaba entre películas, programas de televisión y palenques. Y aunque la vida los mantenía ocupados, la herida nunca cicatrizó. Aquella tragedia familiar
había robado la inocencia de su hogar y con ella la alegría espontánea que lo había caracterizado. Con el tiempo, Luis encontró una forma de sobrevivir e entregarse a la generosidad. Empezó a ayudar a músicos jóvenes a visitar estudios, sin cobrar, a financiar discretamente proyectos de cantantes que apenas empezaban. No hablaba de su pasado, pero lo transformaba en actos. Muchos lo llamaban el Señor Aguilar, no solo por respeto, sino por la serenidad que desprendía esa mezcla de melancolía y nobleza que solo tienen los hombres que han perdido mucho. En los años 90, cuando el cuerpo ya no respondía igual y las luces del cine dorado se habían apagado para siempre, el amor se volvió más tranquilo. Vivía rodeado de recuerdos, fotografías y melodías que lo seguían como fantasmas amables. Rosario permaneció a su lado fiel hasta el final, cuidándolo cuando el corazón empezó a fallar. Los doctores le habían advertido que debía detener el ritmo, pero Luis, testarudo como en su juventud, seguía asistiendo a homenajes y grabaciones, como si temiera que el silencio lo alcanzara demasiado pronto. El 24 de octubre de 1997, en la Ciudad de México, el corazón que había resistido tormentas y pérdidas se detuvo para siempre. Tenía 79 años. Fue un infarto masivo rápido, implacable. El país, que lo había visto nacer en blanco y negro, lo despidió entre lágrimas y mariachis. Sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Español, pero poco después, Rosario, incapaz de separarse de él, decidió llevarlas a casa, al rincón donde solían conversar por las noches. Allí permanecieron como una promesa cumplida. No te dejo solo, mi amor. Así terminó la historia de un hombre que conoció el amor en todas sus formas, la ternura, la pasión, la pérdida y la devoción. Luis Aguilar no fue solo el charro de México, fue un alma herida que convirtió su dolor en arte. Amó sin medida, sufrió en silencio y dejó un legado hecho de canciones que siguen resonando en la memoria colectiva. Cada nota suya es una cicatriz convertida en melodía, un recordatorio de que incluso los ídolos lloran y que a veces la mayor valentía consiste en seguir cantando cuando el corazón ya no puede más. La vida nunca fue suave con él y tampoco se volvió misericordiosa al final. Esta vez la crueldad del destino no llegó con un disparo ni con un accidente, sino como un deterioro lento, silencioso, que fue robándole fuerzas poco a poco. El corazón, que había soportado tantas emociones, tantas giras, tantas madrugadas de canto y aplausos, comenzó a fallar. Luis Aguilar, el hombre que había cantado para todo México, empezó a perder el aliento incluso en la quietud de su casa. Los médicos lo advirtieron, debía frenar. Pero, ¿cómo puede detenerse alguien que vivió toda su vida midiendo el tiempo en canciones? En pantalla seguía siendo el ídolo indestructible, el charro que desafiaba la muerte con una sonrisa. Fuera de cámara era un hombre agotado que subía las escaleras con dificultad y escondía la mano temblorosa cuando levantaba el micrófono. Los dolores en el pecho eran frecuentes, pero nunca quiso que el público lo supiera. Seguía asistiendo a homenajes, viajaba para presentaciones, firmaba autógrafos con paciencia, aunque los latidos le recordaban que el reloj ya contaba distinto. La enfermedad se convirtió en un huésped discreto instalado entre su voz y su silencio. Rosario Gálvez. Su compañera de vida fue su enfermera, su escudo y su refugio. Lo acompañaba a los chequeos, lo cuidaba en las noches, cuando la respiración se volvía irregular, y lo miraba con ese amor sereno de quien ha aceptado que el tiempo también tiene su manera de amar, desgastando pero sin abandonar. Luis, agradecido, solía decirle: «Lo único que me duele de morir es dejarte sola». Ella respondía con una sonrisa, conteniendo las lágrimas, sabiendo que esa despedida ya estaba escrita. Durante esos años difíciles muchos amigos se fueron antes que él. Pedro Infante, su compañero de risas y rival en popularidad, había caído décadas atrás en aquel avión
que también se llevó una parte del corazón de Aguilar. Jorge Negrete, el eterno galán, se había ido en plena cumbre. Con cada despedida, Luis se quedaba más solo en una industria que se desvanecía como el celuloide de las viejas películas. A veces, mientras escuchaba a un mariachi tocar en la televisión, sus ojos se perdían en la distancia. Tal vez veía a Pedro riendo, a Jorge brindando, a Rosita Quintana tarareando un bolero en algún rincón del cielo del cine mexicano. Pero no todo fue pérdida. En esa etapa final, cuando el cuerpo cedía, el alma de Aguilar se expandió. Empezó a hacer donaciones silenciosas, a visitar hospitales, a enviar dinero de forma anónima a viudas de músicos y técnicos de cine que habían quedado en el olvido. No lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque conocía la soledad de los que dieron todo y recibieron nada. Decía que nadie merecía morir sin ser recordado. En los barrios de la capital, más de un mariachi viejo aún contaba cómo el Gallo Giro había pagado sus medicinas sin pedirle nombre ni agradecimiento. Fue su manera de devolverle al mundo la ternura que la vida tantas veces le negó. A veces sus días terminaban en silencio sentado en el jardín con un cigarro que encendía más por costumbre que por placer. El aire cálido de la Ciudad de México soplaba entre las flores marchitas y el olor a tierra mojada. Rosario salía, lo cubría con una manta y se quedaba a su lado sin hablar. En esas noches sin cámaras ni luces, Luis Aguilar ya no era una estrella, era un hombre reconciliado con su fragilidad. Un hombre que, habiendo conocido el vértigo de la fama y el vacío del dolor, entendía por fin que la verdadera grandeza no estaba en los aplausos, sino en la capacidad de seguir amando después de tantas pérdidas. El 24 de octubre de 1997, su corazón, aquel instrumento que había marcado el ritmo de miles de rancheras, se rindió definitivamente. Tenía 79 años. México entero lloró su partida. En los noticieros su rostro apareció junto a los de Pedro Infante y Jorge Negrete, como si al fin regresaran los tres jinetes a cabalgar juntos por la eternidad. Rosario cumplió su último deseo, guardó sus cenizas en casa, cerca del piano donde él solía tararear las canciones que nunca grabó. Allí, en la penumbra suave del salón, aún parece escucharse su voz cuando cae la tarde. Luis Aguilar dejó mucho más que películas y discos. Dejó una enseñanza silenciosa: que la fama es efímera, pero la bondad perdura. Que el amor, aunque duela, justifica la vida. Y que la muerte no borra a los hombres buenos, solo los vuelve canción. El cuerpo, como la fama, tiene límites. Y cuando esos límites se cruzan, incluso los héroes se vuelven mortales. Luis Aguilar, el hombre que había cantado más fuerte que el mar y cabalgado más alto que el polvo, llegó a su última década con la serenidad aparente de quien lo ha vivido todo. Pero detrás de esa calma se escondía una batalla silenciosa, la de un corazón cansado, gastado por años de giras, emociones y pérdidas. Pedro Infante solía decir en los días gloriosos de filmación: nos creemos de acero, pero el alma también se fatiga. Y tenía razón. El Gallo Giro, aquel símbolo de fuerza, arrastraba dolencias que disimulaba entre risas. Las noches de rodaje y los viajes eternos cobraron su precio, una fatiga que subía desde el pecho hasta los ojos. Cada nota, cada escena, se convertía en un desafío a su propio cuerpo. México lo seguía viendo invencible. Él, en cambio, comenzaba a sentir que algo dentro se apagaba lentamente. El corazón, ese instrumento que marcó el ritmo de tantas rancheras, se había vuelto un reloj irregular. En ocasiones el pulso se aceleraba sin motivo. Otras parecía detenerse para escuchar el silencio. Luis lo atribuía a la edad, pero Rosario Gálvez lo sabía. Había algo más profundo, una tristeza que los médicos no podían medir. Desde que perdió a su hijo adoptivo, vivía con una sombra en el alma, una que ni la música ni los aplausos
lograban disipar. En los últimos meses, la salud se volvió un enemigo discreto. Un ligero mareo, un dolor fugaz en el pecho, una respiración corta al terminar una canción. Aún así, seguía asistiendo a eventos, fiel a la costumbre de agradecer al público. Su disciplina era su último refugio. Nunca dejó que la gente lo viera débil. Consideraba que la gratitud debía sostenerse incluso cuando el cuerpo se rendía. El 24 de octubre de 1997, el día amaneció luminoso, sin presagio alguno. Luis desayunó con Rosario, conversaron sobre un próximo homenaje que Televisa planeaba para los ídolos del cine de oro. Parecía un día común, pero a media tarde, el destino que nunca se olvidó de él decidió presentarse de nuevo con la crudeza de siempre. Un dolor agudo, un silencio, una caída súbita, un infarto masivo al miocardio. El corazón que había resistido tempestades se detuvo sin aviso, como una canción cortada antes del último acorde. Rosario gritó su nombre e intentó reanimarlo, pero la voz que había hecho cantar a un país entero se apagó entre sus brazos. No hubo tiempo para hospitales ni despedidas públicas, solo el rumor de sirenas y el eco de una plegaria ahogada. México se enteró horas después, Luis Aguilar el Gallo Giro ha muerto. Las emisoras interrumpieron su programación y las calles se llenaron con su voz grabada, como si el país entero intentara negar la noticia repitiendo sus canciones. Los homenajes no se hicieron esperar. En el Panteón Español, el aire olía a flores y a incredulidad. Músicos, actores y fanáticos se reunieron para despedirlo. Nadie hablaba demasiado. Los mariachis tocaban despacio con una reverencia que rozaba el llanto. Rosario, vestida de negro, permanecía de pie junto al féretro, acariciando el sombrero de charro que descansaba sobre la madera, como si temiera que él aún necesitara su abrigo para el viaje. Fue incinerado al día siguiente. Sus cenizas, en un gesto de amor profundo, no quedaron en ningún mausoleo famoso, sino en su propio hogar. Rosario Gálvez las guardó en una urna sencilla, sobre una mesa cercana al piano. «Aquí lo siento más cerca», decía. En ese rincón, la luz de la tarde atraviesa los cristales y cae como un velo dorado sobre el lugar donde él descansa. Allí, entre retratos y canciones, sigue presente. Pedro Infante había partido mucho antes, pero en cada homenaje alguien decía: «Allá arriba deben estar cantando juntos otra vez». Y tal vez sea cierto. Tal vez el cielo tenga su propio palenque, donde tres voces, Pedro, Jorge Negrete y Luis, entonan eternamente la melodía que México nunca quiso que terminara. La muerte de Luis Aguilar no fue solo el final de un artista, fue el cierre de una era. Con él se apagó la última chispa de aquel fuego que iluminó al cine de oro. Pero su partida también dejó una enseñanza silenciosa, que la fama no protege del destino y que los verdaderos héroes no son los que nunca caen, sino los que enfrentan su fragilidad con dignidad. Hoy, cada vez que suenan los acordes del Gallo Giro, su espíritu parece regresar galopando entre notas y memorias. No murió del todo, se transformó en canción, en eco, en leyenda. Porque la muerte, cuando se trata de Luis Aguilar, no es un punto final, sino una pausa que deja al público esperando el próximo verso.